Muy buenas tardes y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José del canal Solide o Gloria, que solo a Dios sea la gloria. En esta tarde me gustaría comentar lo que comúnmente en teología se conoce como el Ordo Salutis, en latín, orden de salvación en castellano, dentro de la perspectiva arminiana clásica, ¿de acuerdo? Ya sabéis, lo he dicho en otros vídeos y si los habéis visto ya lo sabréis. Mi perspectiva sosteológica es el arminianismo clásico porque es la que, bajo mi perspectiva, que no es ni mejor ni peor que la de otros, es la que encuentro más cercana a lo que la Escritura me dice, ¿de acuerdo? Y por tanto, este orden de salvación que voy a explicar es bajo la perspectiva del arminianismo clásico, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando hablamos del orden de salvación dentro del arminianismo clásico, en el punto número 1 tenemos que tener la gracia previniente o gracia capacitadora, ¿de acuerdo? Para explicar bien lo que es la gracia previniente o gracia capacitadora tenemos que hablar de la depravación total del hombre, ¿de acuerdo? Porque es por lo cual necesita esa gracia capacitadora. El hombre está completamente depravado en su pecado y es incapaz por sí mismo de acercarse a Dios. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice también Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que el hombre por sí mismo ni quiere ni puede obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Es imposible porque está muerto en su pecado, ¿de acuerdo? Y un muerto no necesita que lo sanen, un muerto necesita que lo resuciten. Y eso es lo que hace la gracia capacitadora, esa gracia previniente que se da por medio de la predicación como instrumento. Como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra es predicada al incrédulo, el Espíritu Santo da esa gracia capacitadora que capacita al hombre o bien para creer o bien para rechazar eficazmente ese mensaje de salvación, ¿no? Los arminianos clásicos creemos que la gracia puede ser rechazada eficazmente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de Hechos 26, cuando Pablo está hablando con Agripa, que le dice: yo no fui rebelde a la visión de Dios, haciendo referencia a su conversión en el camino de Damasco, ¿de acuerdo? Luego, punto número 1, gracia capacitadora. Punto número 2, fe. Los arminianos clásicos creemos que todas las bendiciones de la salvación se dan por medio de la fe, ¿de acuerdo? Vamos a leer Efesios 1:13, y este versículo nos va a confirmar el orden del primer y del segundo punto. Lo vamos a ver bastante claro, ¿de acuerdo? Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad que les trajo la salvación, predicación, o sea, gracia preveniente por medio de la predicación, y lo creyeron, fe, cuando lo creen. Luego oyeron el mensaje, fueron capacitados, ejercieron esa fe por la capacitación del Espíritu Santo, dice, y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿de acuerdo? Luego, punto número 1, gracia capacitadora. Punto número 2, la fe, ¿de acuerdo? En el arminianismo clásico, la fe es la llave para todas las bendiciones de la salvación, ¿de acuerdo? Y esto se va a acentuar a medida que vayamos viendo los siguientes puntos, ¿de acuerdo? Porque punto número 3 se encuentra la justificación, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Romanos 5, ¿de acuerdo? Y nos va a confirmar los 3 puntos, tanto la gracia capacitadora como la fe, como la justificación. Dice Romanos 5, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Y en el versículo que hemos leído antes nos decía que creímos después de haber oído el mensaje de salvación, ¿de acuerdo? Luego establecemos el orden, capacitados por el Espíritu Santo por la predicación del mensaje, fe, y por la fe justificados. Hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. La justificación es el hecho por medio del cual el pecador es declarado justo ante Dios por los hechos imputados de Cristo a él, ¿de acuerdo?
Cuando ejercemos esa fe, por la capacitación del Espíritu Santo, se nos son atribuidos los hechos de Cristo, ¿de acuerdo? Y somos declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por las de Cristo, ¿de acuerdo? Luego, punto número 3, justificación. Punto número 4, regeneración. La regeneración es la obra por medio de la cual Dios nos da una nueva vida en Cristo, ¿de acuerdo? Decía nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 3:3, cuando habla con Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leer también Colosenses 2:13, ¿de acuerdo? Que lo ejemplifica muy bien. Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. O sea, es la obra por medio de la cual Dios nos da una nueva vida en Cristo, ¿de acuerdo? Punto número 5, santificación. ¿De acuerdo? Una vez hemos sido justificados y hemos sido regenerados y hemos sido incluidos en la familia de la fe, somos santificados, ¿de acuerdo? La santificación, al contrario que la justificación y la regeneración, no es una obra que se da una vez por siempre. La santificación es un proceso continuo durante la vida del cristiano, ¿de acuerdo? Que no llega a consumarse en vida, ¿de acuerdo? Luego, punto número 1, gracia capacitadora. Punto número 2, fe. Punto número 3, justificación. Punto número 4, regeneración. Punto número 5, santificación. ¿De acuerdo? Y vamos al último punto, ¿de acuerdo? Y es la glorificación. Es la culminación final. Yo creo que es de los pocos puntos en el que coinciden el Ordo Salutis arminiano y calvinista, ¿de acuerdo? La glorificación, ¿de acuerdo? Vamos a Colosenses 3:4 y nos dice lo siguiente, dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, hablando de la venida de Cristo, dice: entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4 dice: así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, ¿de acuerdo? Último punto del Ordo Salutis, glorificación. Vamos a recordarlos y cerrar el vídeo. Número 1, gracia capacitadora o previniente. Punto número 2, fe. Número 3, justificación. Número 4, regeneración. Punto número 5, santificación. Punto número 6, glorificación. Espero que este vídeo les haya servido y que poco a poco se vaya entendiendo más lo que es la visión arminiana clásica, que tan ha sido desvirtuada por aquellos que realmente no la han entendido y querían hacerla entender mal. Que Dios les bendiga mucho.